Bueno, en este video tutorial explicaremos cómo se agregan y se cancelan consolas virtuales en Linux, Ubuntu. Este grupo está comprendido por Einer Jiménez y por Carlos Erazo. La consola del sistema es el monitor y el teclado conectado al sistema. Como Linux es un sistema operativo multiusuario, permite tener otros terminales conectados a puertos de serie del sistema, pero serán consolas físicas. Se accede con las teclas Control más Alt más teclas de función F1 a F12. Se accede con las teclas de función. Ubuntu tiene activas 7 consolas, 6 de ellas a solo comandos y las consolas 7 para el modo gráfico o modo normal. Se le puede agregar hasta 12 consolas de las 12 teclas de función, y si se cancelan el sistema trabaja más liviano, ya que las consolas que no se están usando consumen memoria RAM y otros procesos internos, y se recomienda dejar una consola activa aparte de la consola gráfica. Por si falla la consola gráfica, se puede arreglar con comandos entrando a la otra consola activa. Bueno, ahora explicaré cómo se agregan o cómo se cancelan más consolas virtuales. Lo primero que hay que hacer es abrir una terminal y entrar al sistema como superusuario. Ingresamos la contraseña. Bueno, ahora escribimos la siguiente línea de código. Ahí lo que escribí es que con el editor de texto gedit editaré el archivo initat que está dentro o contenido en la carpeta etc. Le damos enter. Ahí abrió el archivo initat y aparece el archivo de texto con esas 6 líneas de texto, las cuales equivalen a las 6 consolas activas: la consola 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La consola 7 es la consola del modo gráfico, la cual no aparece aquí, pero que es la consola que todos usamos, ya que la mayoría de las personas entramos a Linux en el modo normal para trabajar como lo estamos haciendo en este momento con el modo gráfico, ya que las otras consolas son para trabajar por comandos, se puede decir que para usuarios avanzados. Bueno, para cancelar consolas, lo único que tenemos que hacer es agregarle el carácter numeral al principio de cada consola. Así se cancelarán las consolas, y cuando uno va a iniciar la sesión tecleando las teclas Control Alt F1, que equivale a la consola 1, F2 a la 2 y así sucesivamente desde F12, que sería la consola 12, pero este sistema solamente tiene 6 consolas. Si le damos aquí archivo guardar, pero no le vamos a dar clic, él cancelaría las consolas de la 1 a la 5, y cuando uno inicia sesión, por ejemplo, si vamos a entrar a la consola 2 tecleando Control Alt F2, solamente muestra una pantalla negra que no permite hacer nada. En cambio, si tecleamos Control Alt F6, sí aparece la consola 6 para uno, por medio del teclado, escribir muchos comandos o algo que uno desee hacer por medio de esa consola. Y para agregar una consola, solamente escribimos una línea igual a la de arriba, solamente cambiando el número del principio y el del final. No podemos agregar la consola 7 porque la consola 7 es la de modo gráfico y esa no se puede tocar, ya que es la que más usamos y correríamos el riesgo de dañarla. Entonces agregaremos la consola número 8. Nos mantenemos con el mismo esquema de arriba, escribiendo y aquí en TTI también agregamos el número, no sería ni 6 ni 5 como ya está arriba, sino el mismo 8 que es el del principio.
Así quedaría agregada la consola 8, la cual también se puede cancelar colocándole el carácter numeral al principio. Bueno, ya esto es todo por hoy, y así se cancela y se agregan consolas virtuales en el sistema Ubuntu. Ahora explicaré otro modo de cómo cancelar consolas. También aquí en versiones de Ubuntu posteriores a 9.10. Abriremos una terminal de comando de nuevo. Entraremos como superusuario. Y escribiremos el comando escribiremos el comando el cual acabo de escribir, lo cual indica que con el editor de texto gedit entraremos a la carpeta etc dentro de la carpeta init y configuraremos el archivo tti4.conf, el cual vendría siendo la consola número 4. Ahí lo abrimos, y para cancelar o dejar la consola activa, aquí en las dos últimas líneas de texto donde aparece aquí, donde tengo el cursor de mouse que la acabo de seleccionar, le colocamos solamente el numeral del antes en las dos últimas líneas de texto y así quedan canceladas. Es otra manera de cancelar consolas en versiones de Linux Ubuntu mayores a 9.10. O para dejarlas activas solo le borramos el carácter numeral a las dos últimas líneas. Ya, esto es todo por hoy y muchas gracias.